Perfecto. Bueno, bueno, bienvenidos. Esta es la última parte del curso de ensaladas. Hoy vamos a destinar parte del encuentro a el entender cómo más o menos tendríamos que pensar un emprendimiento para producir ensaladas y vender. Esto como una proyección, pero uno lo puede hacer para uno y continuar con lo que está haciendo, pero teniendo en cuenta algunas cosas. Bien, bueno, vamos. Entonces, vamos a utilizar a la rúcula como ejemplo tipo para después ampliarlo o que ustedes puedan tener en cuenta todas las cuestiones que intervienen en un proceso productivo. Bueno, en primer lugar, la rúcula es una crucífera. Esta familia que tiene solo 4 pétalos en cruz, por eso crucífera, ¿sí? Está muy piola esto de producir rúcula porque el ciclo de vida, hasta que uno lo corta, es muy corto, 45 días. Incluso se puede cortar fresca en menos tiempo, en un mes quizás, ¿sí? El fruto es una silicua, algo parecido a una chaucha, pero más redondeada, que tiene semillas redondas adentro. Se cosechan estas semillas pensándolo en dejar algunas rúculas en la huerta para juntar, ¿no? Cuando la inflorescencia, que pasa de flor a fruto, como se ve ahí en la diapositiva, verde, y ese fruto, cuando vira al marrón, recién está en condiciones de que yo lo corte y saque las semillas, ¿sí? Como siempre, como toda semilla, se conserva en bolsas de papel madera, que sería lo mejor, y esa semilla se puede usar tanto para brote como para germinado, o sea, cultivarla con un poquito de tierra y sacar los brotes, cortarlos o hacer un germinado. ¿Cuáles serían las formas de sembrar? En este caso lo llevamos al ejemplo de la rúcula. Bueno, por golpes, que es esta que se ve abajo a la izquierda, que brotan de esta manera, en golpecitos, que uno pone en cada lugar un poquito de semillas y brotan de esa manera. En surcos a chorrillo, que sería la de arriba, ¿sí? Uno las va poniendo en surcos. O si no, al voleo, que es bastante común, sembrar al voleo, que es la de abajo a la izquierda, ¿no? Que nacen a la derecha, perdón. Nacen todas juntas y uno va cosechando. Bien, una vez que va avanzando el proceso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, no olvidarnos de regar todos los días, es fundamental, sobre todo en la época de primavera, verano e inicios del otoño. Y comenzamos la cosecha y armamos paquetitos de brotes tiernos, ¿sí? Paquetitos de brotes tiernos con la primer cosecha. O sea, quizás al mes, en esta época, ya empezamos a cosechar. Los primeros brotes son muy tiernos y nos permite hacer incluso una sola siembra, una pequeña cosecha escalonada, ¿no? Me permitís, incluso relacionándolo con el tema de las ensaladas, esos brotes tiernos también pueden ser para preparar ensaladas. O sea, no necesariamente tenemos que esperar a la madurez, digamos, para poder utilizarlos en ensalada, sino que en la etapa, por ejemplo, en que está aquí en la foto a la derecha, que digamos sería una etapa inicial, también se pueden ir consumiendo, ¿no? Sí, O son sea, muy ricos. lo mismo con la lechuga. Con todo. Se puede cortar antes. Se puede cortar. Uno habla de ciclo cultivo pensando en una producción. Cuando uno dice una lechuga tarda 70 días, 75 días, bueno, uno puede cosechar lechuga a los 50, capaz, ¿no? Más tierna, menos cantidad por planta, pero uno puede cosechar. Bien, ¿cómo pienso una planificación productiva? En primer lugar, tengo que hacer una siembra y, como vimos recién, una cosecha escalonada. O sea, no voy a quedarme con una siembra sola, sino que tengo que hacer siembras sucesivas. En el caso de la rúcula, quizás una vez por semana. Empiezo a cosechar ya al mes. Y si tengo el suficiente terreno, bueno, voy armando atados
Lo que se usa frecuentemente en una producción hortícola convencional, acá en Escobar, por ejemplo, en La Plata, es el forno. El forno es una planta que uno corta las hojas, la tira en la corta en tiritas y con eso ata los atados de rúcula o cualquier otra verdura, ¿no? Es natural, es una fibra común, se usaba muchísimo 40, 50 años atrás, antes de que aparezca el plástico, para hacer sogas. Bueno, hay que medir el volumen cuando uno empieza a cosechar, o sea, qué cantidad de atados tengo por semana para tener una idea del abastecimiento de un mercado, o sea, o un restaurante, por ejemplo, empezamos con un restaurante y uno lo abastecemos todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, tengo que tener una idea de qué volumen puedo producir y qué volumen va a consumir nuestro cliente, o bien abastecer con bandejitas a una industria, por ejemplo. Entonces, se puede medir en cantidad de atados o en volumen en un recipiente. Hay una suerte de bandejones, como si fuera un tupper grande, donde se mide el volumen y uno calcula más o menos qué cantidad está produciendo por la unidad de superficie que uno tiene. Bueno, como dijimos, sembrar semanalmente, se cosecha de forma semanal o cada 4 días incluso se puede cosechar si el crecimiento es muy activo. Tengan en cuenta que cuanto más largo es el ciclo, la rúcula se vuelve un poquito más picante, ¿sí? La hoja se festonea más, o sea que es más festoneada el borde, y puede llegar a perder calidad a medida que avanza el ciclo. Supongamos que hacemos una siembra, esto es a nivel teórico, ¿no? Supongamos que hacemos una siembra en un cuadrado de 1 por 1, ¿sí? Generalmente se hace en aldanas de 60 centímetros largas y se va cosechando así, pero vamos a pensar que hacemos un cuadrado de 1 por 1. A la semana 2 hacemos lo mismo. Semana 3, semana 4, semana 5, ya empiezo a cosechar. A la semana 6 voy a tener, si yo hice un corte con cuchillo, puedo hacer el segundo corte en la semana 1, ¿sí? Y voy a sumar el de semana 7. O sea, siempre tengo que calcular el volumen ya en el primer corte para saber de cuánta verdura voy a disponer para vender o para hacer ensaladas, ¿sí? Para no hacer de más y no hacer de menos. Después, como le pasó a Jorge, después hay tanta cantidad que o te sobra para abastecer un posible cliente o te sobra para el consumo personal. Bien. Sí, lo que propone acá el ingeniero es una planificación y una siembra escalonada, o sea, para obtener producto, digamos, en distintas etapas. O sea, un error muy común es sembramos, cosechamos y después empezamos a sembrar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver a esperar todo el ciclo. Al hacer una siembra escalonada, lo que nosotros logramos es tener varias continuidad y alargar el ciclo de cosecha. Por otro lado, la rúcula nos permite 2 cosechas seguro, 3 si hacemos una de entresacado, primer cosecha, segunda cosecha, y bueno, entonces se estira de esta manera, digamos, el plan de cultivo. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo cosechar? Como decía Víctor, con raíz el cuadro completo. O sea, ese cuadrado lo cosecho con raíz, lavo la raíz y lo vendo, lo entrego con raíz. El consumidor o bien puede lavar la raíz y usarla directamente en la ensalada con raíz, o se corta en la cocina la raíz y se usa la parte de arriba. La cosecha también puede ser con raíz, pero entresacando para una segunda cosecha e incluso hasta una tercera cosecha. O sea, el cuadrado, no cosecho todo el cuadrado, sino entresaco, porque la primera cosecha yo la hago quizás a los 30 días. La rúcula va a seguir creciendo. Entonces, si yo entresaco, ese espacio que queda libre es ocupado por el resto de las plantas que dejo, ¿sí? Voy sacando de grupitos y permito que las que quedan, una semana más, 2 semanas más,
crezcan más y me permitan una segunda cosecha. Incluso lo puedo hacer hasta una tercera cosecha. Más no se recomienda porque ya pierde calidad. Y otra opción que se usa en los sistemas productivos es cortar a cuchillo. Agarrar un cuchillo, cortar la rúcula bien al ras del suelo y la ventaja es que queda fresca, podemos hacer otra segunda cosecha en masa, pero tiene menor tiempo de conservación. O sea, esa rúcula cosechada sin raíz va a tener menos tiempo para el traslado, para el uso. Hay que Es usarla para enseguida. consumo ya. Ya, enseguida, ¿sí? En cambio, cuando uno cosecha con la raíz, va a durar un poco más la planta. Sobre todo si la humedezco, la lavo, ¿eh? Eso me va a permitir que se estire un poco más. Cuando es cortada la hoja completa, dura menos, ¿eh? Permite el corte a cuchillo esto que les decía de realizar un segundo corte. El rendimiento. Calculen aproximadamente que por metro cuadrado, o sea, 1 metro por 1 metro, va a dar entre 750 gramos hasta casi 3 kilos. ¿Eh? Ese es el rendimiento, lo que nosotros nos va a dar en volumen, en peso. Salud, Sonia. Puede Gracias. variar, puede variar según la época del año, el número de cortes, el tamaño de hoja cosecha, la variedad de la planta y la densidad con la cual yo coloque las semillas. ¿Sí? Por eso tanta diferencia, entre 750 gramos hasta casi 3 kilos, ¿no? Bien. Bueno, Una consultita, sí, perdón, sí, Sonia. perdón que interrumpa. Esto lo que estamos viendo acá, ¿lo podemos anotar en el cuaderno o no hace falta? Sí, claro que sí, claro que sí. Espérate. Ok. La idea es anotarlo en el cuaderno, ¿sí? Anotarlo en un cuaderno, sobre todo un cuaderno que nosotros sepamos, incluso con un dibujito de nuestro espacio productivo, de nuestra huerta, porque eso nos va a ayudar un montón, ¿sí? Con las Perfecto. flechas y todo. Incluso si tenemos una Eso balancita, se encuentra, perdón, eso se encuentra ahí en su canal de YouTube, sí, porque no estoy anotándolo, No, por eso. está Pero bien. si Podés, quisiera, durante un tiempo, una semana, 15 días, mantenemos el video ahí para los para los alumnos que alumnos. están cursando. ok, Después, en una segunda etapa, nosotros armamos cursos con este material y entonces ya lo retiramos, digamos, De la del disponibilidad. canal de YouTube en perfecto. forma Sí se gratuita, ¿no? entiende. Sí, sí, Perfecto, sí. perfecto. Gracias. No. Bien, entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones, no? Primero, vamos a pensar en un cultivo agroecológico como venimos sosteniendo hasta ahora, sin agregado de agroquímicos y que se autosustente, ¿no? Para eso tenemos que tener un entorno biodiverso. Como la producción a escala requiere un volumen determinado de algún grupo de plantas, rúcula y lechuga, yo para tener una asociación en el cultivo puedo tener 2 plantas y con eso cumplo la asociación. Pero en el entorno tengo que tener muchas otras plantas, ¿sí? Que me permitan que los controladores naturales estén, que yo pueda mantener un equilibrio con el cual no tenga que aplicar ningún producto, porque no voy a aplicar ningún producto químico, ¿no? Se puede asociar en el cantero o por parches, por ejemplo, con lechuga. La rúcula, recuerden, dijimos recién, es una crucífera, una familia que se llama crucífera. La lechuga es una compuesta, entonces estamos combinando 2 familias que se cuidan entre sí. Entonces, uno puede hacer, si es un sistema productivo pequeño, como una huerta mediano o grande, con esas 2 está bien. Cuando ya tenemos una producción más grande, se hacen aldanas, a veces de 60 centímetros, para poder pararse con un pie de un lado y del otro y cosechar con el cuchillo, y al lado se siembra lechuga. Y en las puntas se recomienda poner aromáticas y tener todo un entorno con mucha biodiversidad. Puntualmente, la ventaja de cultivar albahaca, rúcula con lechuga
es que la lechuga no tiene un ciclo mucho más largo, ¿sí? En 15 días más, 20 días más, ya estoy cosechando también lechuga. Y si cuando levanto toda la lechuga, abono nuevamente el lugar y pongo rúcula, ¿sí? Recuerden la rotación. Nunca rúcula sobre rúcula, nunca lechuga sobre lechuga. Y puedo rotar en primavera, ya con un ciclo un poco más largo, con tomates, primavera-verano, porque es otro de los productos muy requeridos por el mercado de las ensaladas, y en otoño-invierno con espinaca para consumo en fresco, ¿sí? Entonces, de esta manera tengo todo el año lechuga y rúcula, y en temporada, primavera-verano tomate, en otoño-invierno espinaca, siempre cambiando de lugar los cultivos. Esto es como un paquete como para que ustedes hagan idea. Esto se puede complicar mucho más, ¿sí? Pero por lo menos para decir, bueno, con esto puedo jugar, tengo una determinada superficie y voy a abastecer un restaurante o una fábrica que queda cerca y son 10, 15 personas y le hago la ensalada, bueno, en fin, lo que sea. También recomendamos que pongan aromáticas de corte, o bien para condimentar alrededor, por lo menos alrededor del cultivo, y tener en cuenta la necesidad de lavado antes de comercializar. Siempre la verdura de hoja, la de fruto también, hay que lavarla antes de mandarla a comercialización o incluso para uso personal. Bien. Vamos haciendo un corte, si te parece, porque quedan 6 minutos. Bien. Y reiniciamos en 10 minutos. ¿En 10? Puede ser en 10. En 10 minutos. ¿Les parece bien en 10 minutos que comencemos de vuelta? O sea, a las Bueno. 7:19:05. Bien. Comenzamos y volvemos un poquito a ver lo que vimos en la primera parte sobre ensaladas, o sea, distintas ensaladas, y vamos a ver también qué pasó con los germinados, qué pasó con los germinados que iniciamos. Perfecto. Así que bueno, nos vemos en 10 minutos.